Acá en C5N, esto pasa ahora en Europa, en diferentes países de Europa, en alerta por la llegada de la variante Omicron. Y en realidad por el avance ahora, porque se conocen nuevos casos en diferentes países del continente. Exactamente. Vos sabés que hace minutos nada más, lo que sería la CDC de Estados Unidos, pero en Europa, es decir, la que estudia todo el tema de los medicamentos y demás, señaló que quizás de acá a unos meses la variante Omicron se convierta en la que protagonice más de la mitad de los contagios en toda Europa, desplazando a la Delta, que hoy es la dominante. Bueno, ¿qué pasó en las últimas horas? Se acaba de confirmar en España un primer caso de circulación comunitaria. Hasta ahora eran todos casos que habían sido importados, si se quiere, desde países africanos. Ahora se detecta este primer caso de circulación comunitaria en una persona de 62 años que aparentemente tenía o tiene las 2 vacunas de AstraZeneca, que está en su domicilio, en cuarentena, digamos, en aislamiento, pero con síntomas leves. Esto es lo que se conoce, ya es el 5.º caso en España, tenían 2 en Madrid, 2 en lo que tiene que ver con Cataluña, y ahora este nuevo caso, que ahora se habla ya de circulación comunitaria. Recordemos que no es el primer caso en Europa de circulación comunitaria. Ya ha pasado en Escocia, que han encontrado 6 casos de circulación comunitaria, y hay alerta con respecto a otras apariciones que están bajo análisis. Ese es un caso. Alemania acaba de terminar una reunión entre Angela Merkel y Scholz, que es el próximo jefe de gobierno allí, el próximo canciller que va a asumir en poco tiempo, y acordaron en principio que se vuelva obligatoria la vacunación en Alemania a partir del mes de febrero, como ya lo anunció Austria también, ¿no? Pero también previo paso por el Poder Legislativo. Claro, tiene que pasar sí o sí por el Bundestag, que es el Poder Legislativo, porque aparte Alemania tiene una regulación muy particular, muy liberal, si se quiere, en materia de vacunas. ¿Por qué? Básicamente porque la herencia que dejó el nazismo, los experimentos que hizo el nazismo, hicieron que lo que es el engranaje legal sea muy proclive a no obligar a la gente a vacunarse. Por eso van a tener que sacar una ley específica, ¿no? Así que Alemania va a eso y va hacia las restricciones totales contra los no vacunados. Y ojo, los no vacunados ya no van a ser considerados solamente los que no tengan 2 dosis, sino que se está apelando a la tercera dosis en Alemania, como en Francia, como en otros países. El otro dato que llega de Europa es lo que pasó en Francia. Primer caso confirmado de la cepa Omicron. En realidad son 3 ahora que están casi confirmados, pero Omicron llegó también a Francia, que ayer tuvo un récord de contagios, 50.000 casos diarios, más de 100 muertos. Antes, Alemania también se conoció el registro, 75.000 casos diarios en Alemania, un número muy importante, y Francia, que también anuncia nuevas medidas. Y por último, lo que mencionamos en esta recorrida que hacemos por Europa, Italia, que también ya detectó los casos de Omicron en su territorio, fue uno de los países primeros de Europa en reconocerlo, y han aumentado. Está bien, el 65% de los casos registrados de la variante Omicron están en Sudáfrica y en Botsuana, pero ya hay 30 países aproximadamente en todo el mundo que tienen presencia, a los que se sumó en la lista ayer los Estados Unidos, con el primer caso en California, y hace minutos nada más un nuevo caso en Minnesota. Mira, nos vamos a Italia con Sabrina Uccello, que se encuentra en Nápoles. Es importante saber qué es lo que está pasando en Europa, sobre todo por lo que puede suceder a partir de la llegada de esta nueva variante a futuro aquí en la República Argentina. Sabrina, buenas tardes. Aquí Daniela en C5N te saluda. Gaby, Michi también está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas, todo bien, gracias. ¿Cómo Sabrina, les va a ustedes? a ver, estaba leyendo sobre lo que sucede en Europa, puntualmente en Italia, y algunos distritos dieron marcha atrás con el tema del uso del barbijo, no sé si al aire libre. ¿Cómo es la reglamentación ahora? Porque había dejado de usarse de manera estricta, ¿no? Y ahora, a partir de la llegada de esta nueva variante o crecimiento de casos, ¿lo reimplementaron?
Sí, digamos que no teníamos más la obligación de llevarlo al aire libre, Claro. pero en realidad es una medida que se tomó antes de la nueva variante. Ya con el crecimiento de los casos se aconsejó y después se obligó a retomar el utilizo del barbijo al aire libre en todo caso, sí. Claro. Y hubo un caso muy resonante en las últimas horas, Gaby, seguramente vos lo habrás contado Damián, acá, sí. el del médico antivacuna que contrajo COVID, bueno, con mucha repercusión, Sabrina. ¿Qué fue lo que pasó? Contanos un poco. Sí, en realidad hubo varias cosas que salieron a la luz en los últimos meses, de Sí, médicos que no aplicaban vacunas hasta médicos que aplicaban falsas vacunas solamente para permitir a los pacientes de poder obtener el pase de vacunación, que es esa especie de código QR que utilizamos básicamente sí, por todas las actividades. sí. Así que se destapó esta cosa, que un médico básicamente no vacunaba y desde que se supo, ahora se obligó a que todos los médicos lo hagan. O sea, no habrá doctor que pueda decidir de no vacunar. Tienen que hacerlo. De hecho, son una de las categorías que también están obligados a recibir la vacuna Sí. entre los sanitarios más encima. Sabrina, te pregunto, vos mencionabas recién el tema del pase sanitario, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que se controla que sea verdadero, que no esté falsificado? Digamos, contanos un poco eso en el día a día. Sí, bueno, digamos que desde el 6 de diciembre habrá una medida más, que será un super pase sanitario que solamente podrá recibir las personas que se vacunaron o que ya superaron la enfermedad. Y es lo que nos permitirá básicamente tener una vida normal. Mientras que el pase sanitario normal, digamos el nivel que tenemos ahora, digamos básico, lo va a obtener cualquiera que sea vacunado o se haga un hisopado, porque las personas que no se han vacunado desde el 6 de diciembre solamente podrán acceder al trabajo y a los servicios esenciales. Por la demás cosa no podrán formar parte, digamos, de la vida de la comunidad. Y hasta ahora los controles fueron siempre, digamos, de los dueños de los restaurantes, Claro. de los polis, de los carabineros, según la circunstancia. Parece que esto va a ser un poquito más estricto o más bien puntual porque no siempre se ha respetado el control. Y lo que no te permite estafar o no te permitiría estafar es que lleva nombre, apellido y fecha de nacimiento. Así que uno no puede supuestamente prestarlo a un amigo o a una amiga porque la identidad está ahí comprobada. Pero Claro. obviamente hubo casos también en donde la gente se lo intercambió. Obviamente no voy a mentir. Sabrina, ¿qué pasa con el porcentaje de no vacunados en Italia? Sabemos que en algunos países representa un problema realmente muy grande, por ejemplo, los Estados Unidos y otros más. En Austria sucede lo mismo. Pero ustedes tuvieron en el inicio de la pandemia una situación muy compleja con el colapso de hospitales, con la cantidad de víctimas. ¿Esto hizo que el porcentaje de vacunados sea alto o en realidad todavía hay un movimiento fuerte antivacunas? No, afortunadamente el porcentaje de vacunación es alto. Hablamos de más del 90% de la Claro, población. Faltan 6 más o menos millones de personas, lo que obviamente lo hace menos difícil que los demás países, porque Alemania y Francia no vacunaron muchísimo en claro. promedio, digamos, pero obviamente entre países europeos la comunicación muy cercana, o sea, viajar es muy fácil, intercambiarse es muy fácil, así que Claro, de cierta manera es como que fuéramos un único país y eso la complica un poco. claro. Y el tema fronteras, perdón, pero ¿y el tema fronteras cómo está? ¿Se restringieron No, las vuelos? fronteras, bueno, se restringieron de Sudáfrica por la difusión de la variante Claro, Omicron, pero entre países europeos no hay nada, restricción, solamente hay geográficamente, si claro. hablamos de Europa, con el Reino Unido, que ahora pide una cuarentena de 14 días al ingreso en el país. Pero en lo demás somos todavía, digamos que se puede circular libremente. Bien. Gaby, ¿querías algo más? Una preguntita muy breve, Sabrina. Te quería preguntar específicamente, en Italia, teniendo en cuenta que tienen una alta vacunación, ¿no se analiza el tema de la vacunación obligatoria? No, sí se analiza, bueno, primero porque lo está analizando la Comisión Europea, Ah, entonces por ahí obviamente la decisión será común. Se analiza y ahí por unas categorías ya es obligatoria, o sea, obligatoria por el personal sanitario, médico,
por personas de la educación, o sea, profesores, maestros y demás, y todos los que son las fuerzas del gobierno, me refiero a policías, carabineros, militares y demás. Por esas categorías que reparten los servicios esenciales ya es obligatoria hasta la tercera dosis. Así que ellos, digamos, viven una condición diferente a los demás que somos libres de elegir, pero se está empezando a tomar en consideración esta opción y de alguna forma el superpase sanitario te empuja a vacunarte, porque no puedes hacer nada desde el 6 de diciembre a no ser que seas vacunado. Sabrina, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Un abrazo grande, que tengan un buen día. Gracias, Gaby, también.